Días a todos, gracias por estar acá. Eh, Quiero partir primero que nada agradeciendo a la ministra Camila Vallejos, a la UNESCO, por generarnos esta tremenda oportunidad no solo de crecer profesionalmente en el área de las comunicaciones y en nuestra vinculación que tenemos que tener con los diferentes medios, tanto formales, informales y aquellos que comunican y entregan información a nuestra comunidad. Tenemos un rol sumamente importante, Carabineros tiene una presencia diaria en los medios de comunicación y eso nos obliga a tener una responsabilidad mayor frente a lo que decimos y a lo que transmitimos a la comunidad. Ahora, esta vinculación que tiene que ser recíproca, de respeto para poder resguardar tanto los derechos de quienes ejercen la función policial como quienes también tienen el derecho de comunicar e informar, es lo que ha apuntado este seminario, este taller de capacitación, en el cual se han compartido experiencias, se han entregado herramientas para quienes tenemos ese rol y ese trabajo que muchas veces es complejo, pero que tenemos que buscar la forma, ¿cierto?, de hacerlo mucho más fluido, de tal manera de que todos puedan ejercer su función, su trabajo de la manera en que se respeten sus garantías y sus libertades. La libertad de comunicación es un derecho garantizado y como Carabineros tiene la obligación y el deber de poder respetar que así se haga. Eh, Mandela decía que la educación es la mejor arma para poder, ¿cierto?, enfrentar los grandes desafíos que nos entregan la delincuencia y un montón de fenómenos. Por lo tanto, hoy día, con la UNESCO, lo que hemos hecho es educar, es entregar conocimiento y herramientas para profesionalizar aún más la función del carabinero, la función del carabinero del centenario en nuestro proceso de reforma y modernización. Creo que este es el camino y vamos en la ruta correcta. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Comentarles que la UNESCO desde el 2013 ha venido trabajando en la capacitación del personal de las fuerzas públicas en más de 150 países, llegando a capacitar a más de 12.000 agentes a nivel mundial. Chile, por supuesto, no podía ser la excepción. Hoy nos da muchísimo gusto estar cerrando el primer taller de capacitación a carabineros y carabineras de Chile, en donde se están formando y sensibilizando en torno a la necesidad de la protección de los periodistas y de garantizar la libertad de expresión. Así que nos da mucho gusto que Chile esté incursionando en este proceso de modernización y de sensibilización de sus fuerzas públicas, y la UNESCO está muy contenta de poder acompañar este proceso. Muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. El gobierno del presidente Boric ha mantenido y también profundizado un importante proceso de reforma a Carabineros. El general director, en el primer aniversario de Carabineros de Chile durante esta administración, fue extremadamente claro que este es un proceso fundamental para el carabinero del centenario, pero por sobre todo para el carabinero de Chile del mañana. Valoramos profundamente como Ministerio del Interior, ya que somos quienes tenemos una relación diaria de trabajo permanente con las policías y en este caso con Carabineros de Chile, la iniciativa que ha liderado la ministra Vallejo, UNESCO, para que Chile esté a la vanguardia en materias de seguridad y periodismo. Creo que lo que hoy concluye como una etapa inicial, y lo conversábamos previamente, es algo que queremos sostener en el tiempo. Resguardar la seguridad de quienes ejercen el periodismo, sea de un medio grande o un medio pequeño. Quienes reportan y entregan información fundamental para la democracia y la ciudadanía, y particularmente en materias de seguridad, se torna un desafío importante. Pero con esto el país se está adelantando. Está trabajando y fortaleciendo las capacidades que en comparación con otros países de América Latina, muchas veces hay países que llegaron tarde. Nosotros no queremos llegar tarde. En paralelo al incremento presupuestario
En seguridad, incremento histórico que el presidente ha decidido, 4,4 del 2022 al 2023, 5,7 del 23 al 2024. Que Chile por primera vez tenga una política contra el crimen organizado, que hayamos empoderado, reforzado el rol de los municipios para que hagan un trabajo preventivo fuerte, que estemos a solo hora, porque hoy, tanto en la Cámara como en el Senado, se termina el último proceso administrativo para que Chile, después de 14 años, y gracias a la determinación de este gobierno en 4 meses, tenga una ley de seguridad privada. Y así, una lista de acciones concretas, como el Plan Calle Sin Violencia, el Plan Estado Presente, y todas las acciones de seguridad que nos han permitido fortalecer el Estado y hablar de un Estado muy distinto al que nos encontramos cuando llegamos a gobernar, pero en paralelo, acciones como estas cobran la misma importancia. El reconocimiento a todas las instituciones que han sido parte de este esfuerzo es un esfuerzo fundamental en un proceso necesario, pero por sobre todo reconocido, profundizado y acelerado por este gobierno para que tengamos mejores policías y las policías que nuestro país merece. Muchas gracias. Está bien. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quisiera partir agradeciendo al general director de Carabineros y a través de él a todos los funcionarios y funcionarias de la institución, de nuestras fuerzas de orden y seguridad, y también a la UNESCO, por cierto, que hemos logrado junto con la UNESCO una agenda importante de trabajo para fortalecer nuestra democracia en torno a la protección y promoción de los derechos de quienes ejercen la labor del periodismo y de las comunicaciones. Porque parte importante de una democracia tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información. Y eso implica múltiples desafíos, y uno de ellos tiene que ver también con la relación de nuestras policías con las periodistas, los periodistas, camarógrafos, reporteros, quienes están trabajando permanentemente en la labor de comunicar. Y en esto hemos sido sumamente enfáticos y enfáticas. La libertad de prensa, el derecho a la información es una tarea de todos y todas. Es una constante, es un desafío constante. Y por eso es que es tan valioso que en el marco de las capacitaciones que realiza desde el 2013 la UNESCO a las policías del mundo llegue por primera vez a Chile esta capacitación a nuestros carabineros y carabineras. Esto es parte de un proceso de modernización. Nuestro Estado tiene que modernizarse y eso también implica que carabineros y carabineras, que nuestras policías puedan también tener una capacitación constante, y en este aspecto que es clave. Las comunicaciones son en parte el centro del debate público. Es a través donde nos expresamos, donde nos informamos, y cuando esa comunicación y esa información tiene problemas y se produce un cortocircuito, se distorsiona, entonces debilitamos el ejercicio de la democracia y de nuestros derechos fundamentales. La relación que se ha producido acá entre los policías, ¿cierto? Carabineras, carabineros, que además la selección de quienes se capacitaron fue con harta participación de mujeres, con perspectiva de género, pero también con los capacitadores, con quienes vinieron a entregar sus conocimientos y su experiencia, fue muy positiva. Y esto es parte de los desafíos que tenemos que asumir a la hora de proteger la labor de los comunicadores, de los periodistas, de los trabajadores de las comunicaciones en general, como también la labor de los carabineros y carabineras de nuestro país. O sea, es un proceso de capacitación y de diálogo que nos va a permitir avanzar en resguardar, proteger y hacer una mejor función en lo que es la libertad de prensa, el derecho a la información y también la labor de la orden y seguridad. Porque una sociedad más segura implica ambas cosas, ¿no? Implica mejores policías, con todas las herramientas que se requieren, como también implica que los periodistas, los trabajadores de las comunicaciones también puedan desempeñar su función de mejor manera y de manera segura. Yo quiero terminar señalando que esto no es solamente un momento histórico, porque es la primera capacitación que se hace junto con la UNESCO en esta materia, en una relación que empezamos además a trabajar desde el año pasado con el general director. Tuvimos la primera reunión para preparar esta instancia, que hoy día ya está rindiendo frutos, sino que también es un momento muy importante en la línea de fortalecer nuestras seguridades, que hoy día se ven lamentablemente amenazadas.
la seguridad pública, la seguridad social y la seguridad económica. La seguridad pública por el avance del crimen organizado, de los delitos violentos. La seguridad económica porque todavía, ¿cierto?, después del golpe que nos dio la pandemia, en nuestra economía, sobre todo la economía familiar, requiere recuperarse y eso no es una tarea fácil, pero también la seguridad social porque hay muchas mujeres y hombres que necesitan día a día mayor protección social. Y en esa línea la aprobación de la ley de presupuesto por parte del Congreso es una tremenda noticia, porque aumenta considerablemente, mucho más que el año pasado, los recursos para las labores de orden y seguridad, porque nos permite más tener 3 fiscalías en lugares donde no había, para poder investigar los delitos, que la gente sienta que hay alguien que se está haciendo cargo de investigar los delitos que sufrieron, en lugares que estaban desprovistos de aquello, porque a las policías les va a permitir seguir teniendo mejor equipamiento para poder hacer su trabajo y desplegarse en el territorio, en los distintos territorios a nivel nacional, porque nos va a permitir fortalecer el trabajo de cuidados y apoyar más a las mujeres que cuidan, con mayores centros de cuidado, porque nos va a permitir seguir el trabajo de construir nuevos hospitales para seguir acortando los tiempos de espera de las listas de espera, con profesionales, con especialistas, en lugares donde no había. Es decir, tenemos una ley de presupuesto que va a contribuir, gracias a la aprobación del Congreso y los acuerdos que hemos podido generar, en la tarea de garantizar mayor seguridad pública, mayor seguridad social y también mayor seguridad económica, porque su componente de reactivación económica no solamente va a permitir financiar proyectos de inversión en infraestructura, sino que también generar más empleos estables. Estamos hablando de 100.000 empleos que se deberían generar el próximo año, contratos estables, para poder también brindarle más oportunidades económicas a nuestros compatriotas. Preguntas. Ministra, estamos en vivo para Mensajes ahora. Si nos puede reiterar y también quizás sumarse al general director, ¿quiénes están siendo parte de la capacitación? ¿Para quiénes va dirigido ahora? Si es la idea a lo mejor sumarlo a la malla de formación de los policías. ¿Tiene una general? Bueno, comentarles que obviamente por un tema de capacidad, pero tenemos una muestra representativa de muchas instancias importantes, está el Departamento de Comunicaciones Sociales, está la Dirección de Derechos Humanos, está la repartición de control de orden público, la Academia de Ciencias Policiales, los instructores de nuestros planteles de educación y formación, de tal manera de que ellos sean los que posteriormente tengan que transmitir, capacitar y fortalecer al resto de los carabineros los contenidos que en esta capacitación se ha hecho. Obviamente esperamos, junto a la ministra, ¿cierto?, que este proyecto tan como consultario siga avanzando y poder seguir capacitando a más funcionarios. Pero hemos escogido una muestra representativa de aquellas instancias donde podemos continuar esto replicándolo en las diferentes unidades. Ministra, Gracias. preguntarle a propósito de otros temas, el subsecretario de Educación adelantaba en el torno al proyecto que pondría fin al CAE, si es que usted nos podría dar detalles en el marco de esta iniciativa y si esto complicaría las discusiones con la oposición a propósito del presupuesto 2025. Bueno, esto lo adelantó en primer lugar el ministro de Hacienda en la discusión presupuestaria ante la pregunta de algunos parlamentarios y parlamentarias en el Congreso Nacional y lo reforzó el subsecretario de Educación Superior en la misma línea. Nosotros hemos señalado que el compromiso de avanzar en la condonación y en alguna solución respecto a quienes tienen deudas del crédito con aval del Estado es algo que lo tenemos en agenda y que esto debería ocurrir ya en el primer semestre del próximo año, del 2024. Algunos detalles lo ha entregado el subsecretario, pero no podemos adelantar mucho más porque esto es un proyecto que ha estado diseñándose, pero va a requerir también la discusión del Congreso Nacional. O sea, para poder avanzar en la solución a los deudores y deudoras del crédito con aval del Estado, se requiere un proyecto de ley, se requiere un trámite legislativo, se requiere mucha discusión y se requiere también pensar no solamente en las y los deudores, sino que cómo se produce el tránsito del modelo de financiamiento, ¿no? Porque eliminarlo implica ver cómo se va reemplazando este método paulatinamente. Ya hemos avanzado considerablemente en la gratuidad, por la cual muchos peleamos, ¿no? Y la gratuidad hoy día ya llegó para quedarse, la gratuidad ha estado avanzando, la ley de presupuesto además que se aprobó considera seguir ampliando la gratuidad en la educación superior, por lo tanto, en la medida que vamos ampliando la gratuidad, vemos fórmulas de reemplazo al crédito con el Estado y vamos solucionando el tema de la bancarización
privada de los deudores y deudoras, vamos cumpliendo, ¿cierto?, con una política de financiamiento de la educación superior que tenga en el centro la concepción del derecho a la educación y no que la educación siga entendiéndose como un privilegio o una manera de hipotecar el futuro de nuestros jóvenes. Ministra, muy buenos días. En otro tema, la oposición, algunos parlamentarios han pedido que el gobierno se pronuncie en relación a la crisis de las ISAPRES, en puntual buscar una solución o ofrecer alguna propuesta para salvarlas, en definitiva. Se dice que luego de este fallo de la Corte Suprema, en enero que se comenzaría a implementar, ya habrían algunas complicaciones y dicen las ISAPRES que podrían quebrar incluso en marzo del próximo año. ¿Va a haber alguna propuesta para encontrar una solución con respecto a este tema por parte del gobierno? Nuestra propuesta para enfrentar la crisis que las propias ISAPRES han generado está en el Congreso Nacional, en el Senado, que se llama Ley Corta de ISAPRES. Nosotros no podemos proponer ninguna medida que signifique incumplir un fallo de otro poder del Estado. Quiero reiterar eso. O sea, por favor, tenemos aquí un fallo, varios fallos de la Corte Suprema, y nosotros como Ejecutivo no podemos contravenir esos fallos, sino que contribuir a que se cumplan. Nuestro foco en todo este tiempo de discusión ha sido resguardar a los usuarios, el derecho a la salud de las y los usuarios, tanto del sector público como del sector privado. O sea, no queremos que colapse el sistema público, tampoco queremos que los usuarios, las y los usuarios de las ISAPRES no tengan a sus prestadores, ¿cierto?, disponibles para seguir atendiéndolos en sus patologías, etcétera, en sus clínicas, con sus médicos. Y eso fue la base de la construcción de la Ley Corta de ISAPRES, que además recogió varias de las recomendaciones que entregó la Comisión de Expertos y Expertas que el mismo Senado creó. Nosotros esperamos ese informe y a la propuesta del Ejecutivo inicial le incorporamos propuestas de esa comisión, de expertos del Senado. Entonces, ya tenemos una propuesta en el Congreso Nacional. Y es una propuesta que ha sido meditada, una propuesta que ha sido construida con expertos y expertas, que ha tenido consideraciones políticas, que ha tenido consideraciones económicas, pero siempre poniendo en el centro el derecho de los usuarios. Mire, aquí hay muchos usuarios que están esperando que se les compense por los cobros indebidos. Y eso lo estableció la Corte Suprema. Hay que garantizar un método para que eso se produzca, ¿no? Y se haga justicia frente a personas que pagaron lo que pagaron de más, sin saber que estaban pagando de más. Al mismo tiempo que fortalecemos FONASA, porque ya hay mucha gente que se ha ido de ISAPRE a FONASA. Y si van a seguir migrando usuarios de ISAPRE a FONASA, necesitamos modernizar FONASA y ponerla, ¿cierto?, con todas las capacidades para poder absorber esos usuarios, que probablemente muchos van a poder seguir a través de seguros complementarios, atendiéndose en el sector privado. Eso está en la propuesta. O sea, sin afectar a los usuarios de FONASA que se atienden en el sector público gratuitamente. Ustedes saben que estamos funcionando con copago cero. Darle la posibilidad a esos usuarios ISAPRES que también sigan con sus prestadores, ¿no? Entonces, que se devuelvan los recursos, que se compense a los usuarios, que se mantengan las prestaciones, que se mantenga el derecho a la salud. Eso está en el centro de la propuesta y esperamos que el Congreso y particularmente el Senado debata en torno a una propuesta que ha sido ampliamente meditada, que recoge las propias propuestas que sus expertos emanaron a través de un informe y que se hace cargo de cumplir un fallo de la Corte Suprema. Ministra, buenos días. Buenos días. Recientemente escuchábamos una autocrítica del presidente Gabriel Boric. ¿Usted cree que esto es como para, esta reacción que tiene el presidente es para destrabar, digamos, conversaciones o proyectos con la derecha? Desde ese sector también están señalando otro aspecto que dicen que ellos cuando eran oposición al menos apoyaban los proyectos, como siéndole también una crítica al mandatario. ¿Qué piensa usted de esto? Mire, lo que pasa es que
uno puede estar largamente discutiendo con la oposición en reuniones sobre qué hizo uno, qué no hizo otro. Pero al final del día, ese debate no le ayuda en nada a las personas que están esperando respuestas. Entonces, si seguimos atrapándonos en sacarnos responsabilidades cruzadas, la verdad es que no vamos a lograr mejorar la seguridad de nuestro país. No vamos a lograr aumentar las pensiones. O sea, la reforma de pensiones todavía está en el Congreso sin poder avanzar porque no hay propuestas que nos permitan tener un entendimiento. Esperamos ahora pronto, a través de la gestión del ministro Mario Marcel, destrabar pacto fiscal, porque hay un elemento ahí importante para evitar que haya corrupción en el ámbito de la elusión tributaria. En fin, o sea, el presidente extiende la mano para que haya un poco más de generosidad, pero no generosidad con el gobierno, es para que haya generosidad con la ciudadanía, que espera respuestas, que espera soluciones, que espera acuerdos. Entonces, no queremos perder más tiempo en estar permanentemente recibiendo ataque o reprochando cosas que no se hicieron anteriormente, porque es momento hoy día de actuar. Lo conversábamos permanentemente, o sea, el crimen organizado ha avanzado porque nos hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral y que se usa para poder ganar votos en una campaña. Y ese tiempo ya deberíamos poder cerrarlo, superarlo y decir que el tema de la seguridad es una política de Estado y que nos ponga a todos, independiente si somos de izquierda, de centro, de derecha o no nos consideramos de ningún sector político, que nos permita poner en el centro las propuestas que sean más efectivas para combatir este tipo de criminalidad. Entonces, eso es lo que necesitamos. Sabemos que hay varios con esa disposición en la oposición, pero lamentablemente a veces hacen más ruido los que no tienen esa disposición. Y esperamos que hoy día se escuche más a los que tienen voluntad real de trabajar en enfrentar los problemas de la seguridad y en eso nuestro gobierno siempre ha estado con los brazos abiertos, extendiendo a todos los sectores la posibilidad de contribuir en esta gran tarea. Ministra, hace tan solo horas se da a conocer un informe de la Fiscalía que reveló que el notebook del exministro Giorgio Jackson fue uno de los sustraídos en el robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social en julio pasado. ¿Cómo gobierno ustedes tenían antecedentes de esto? Y también lo grave de que se haya registrado también el robo del computador del exministro. Bueno, es que esto está en sede obviamente judicial y ustedes saben que para nosotros es fundamental que ese proceso de investigación avance lo más rápido posible. Y esto, o sea, hubo un momento que este robo afectó considerablemente la función de un ministro de Estado porque se le incriminó y se le culpó de haber generado un autorrobo. Entonces, a ese nivel llegó la especulación y la irresponsabilidad de algunos sectores, ¿no? Por lo tanto, que más que nosotros queremos que toda esta investigación avance, se determinen los responsables, sabemos que ya hay algunos detenidos, pero que cumplan las penas correspondientes, quienes fueron los responsables, y que se aclare las motivaciones que hubo detrás de esto, ¿no? Creo que eso no solamente se lo merece el gobierno, se lo merece la ciudadanía, ¿no? Que se vio muy sorprendida con este robo y los que vinieron después de computador en otra dependencia de edificios públicos. Buenos días, ministra, general. Buenos días. Subsecretario Patricio Dorado, del diario local El Amanecer de Lorrera, la provincia de Maipo. Junto con agradecer la invitación a esta capacitación muy importante para los medios locales. La consulta es cuánto va a entorpecer toda esta discusión presupuestaria, gasto fiscal, etcétera, con los municipios y alcaldes que están pasando, y esos alcaldes que están pasando por fiscalía. ¿Cuánto o qué respuestas se les pueden dar a la comunidad cuando ven que hay plata fiscal que no está llegando donde tiene que llegar y parece que las soluciones están en destinarla donde efectivamente tiene que llegar ese dinero? Gracias, ministro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, la ley de presupuesto ya se destrabó y, como lo decía, es una muy buena noticia porque tenemos ley de presupuesto. Y esto nos va a permitir no solamente financiar hospitales, financiar de mejor manera también los consultorios, los CRS, tener más fiscalías locales, sino que también porque la ley de presupuesto incorporó varias normas para poder avanzar en mayor probidad
controles de recursos y mayor transparencia. Los recursos que se aprueba la ley de presupuestos van para, al final, municipios, instituciones, para empresas privadas que tienen que invertir en construcción de obras, pero son recursos que pone el Estado a través de la ley de presupuesto, para los municipios también. Entonces, que se haya aprobado esta ley de presupuesto también nos da mayor tranquilidad, no la suficiente, porque necesitamos avanzar en otras medidas, pero en medida de elevar los estándares respecto al uso de los recursos públicos. Yo quiero además recordar que tenemos una agenda de probidad y transparencia muy grande en el Congreso que se nutrió y se reforzó con las recomendaciones de la Comisión Jara Quemada, que fue la comisión a la que le pedimos hacer recomendaciones para el buen uso de los recursos públicos hacia las instituciones sin fines de lucro, ¿no? Como son fundaciones o algunas corporaciones, ¿no? Ustedes saben que muchos de los problemas que han existido, donde se ha puesto la cuestión en la gestión de los municipios, es cómo se usan los recursos a través de las corporaciones privadas. Y que ahí se produce una situación o un campo para poder vulnerar la fe pública, lamentablemente. Entonces, todas estas medidas nos van a servir también para poder avanzar. Otra cosa es lo que está haciendo la justicia, que tiene un camino, obviamente, aparte, independiente, donde ya vemos casos que están avanzando por formalizaciones, y toda la ciudadanía lo que espera, nosotros también, es que no haya impunidad, que haya justicia, que los responsables paguen los delitos comunes, los delitos del crimen organizado, como también los delitos de cuello y corbata. Porque aquí no podemos permitir que haya justicia para pobre y justicia para rico. Que la justicia sea pareja, que la ley sea dura para todos y todas y no hayan privilegios en este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias.